Samsung Q80B de 50 pulgadas a la izquierda versus Samsung QN90B también de 50 pulgadas a la derecha. Ambos son modelos del 2022. Ambos en este caso tienen panel UVA. Simplemente tengan presente que el QN90B en todos sus tamaños en la gran mayoría de países o casi que en todos los países tiene panel UVA, mientras que el Q80B solamente tiene panel UVA en ese tamaño de 50 pulgadas y el de 85 pulgadas, porque el resto de tamaños tienen panel ADS. Quiero empezar simplemente diciendo que las diferencias en cuanto a brillo obviamente son notorias a favor del Neo QLED QN90B. Y también en cuanto a colores, en la mayoría de modos de imagen, o bueno, de hecho en todos los modos de imagen, en la mayoría de escenas, tiende a lucir con una leve mayor saturación. Aquí es cuestión de gustos, pero realmente me parece que de todas formas el QLED Q80B en cuanto a colores hace un muy buen trabajo, y en cuanto a cantidad de brillo puede ser más que suficiente para la gran mayoría de personas, porque sea como sea también tiene una cantidad de brillo relativamente alta, simplemente que en el QN90B es más alta y a algunas personas esto les puede gustar más, especialmente aquellas que lo vayan a ubicar en una habitación que reciba mucha iluminación artificial o natural, porque puede contrarrestar un poco mejor los reflejos. No obstante, en cuanto a este apartado de contrarrestar reflejos, el Q80B también hace un trabajo más que bueno. Además, me parece importante destacar que la experiencia de alto rango dinámico en ambos modelos es muy buena en términos de que la experiencia luzca realista, que es el principal objetivo del alto rango dinámico. Simplemente recuerden que ningún dispositivo o ningún televisor Samsung hasta la fecha es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Aún así, me parece que la tecnología de alto rango dinámico HDR10 hace un trabajo más que bueno y tiene poco o casi nada que envidiarle al Dolby Vision, más allá de que Dolby Vision sea un nombre más bonito o más atractivo. Hasta aquí entonces podría decir que, como resumen, en cuanto a brillo y colores, el Neo QLED QN90B obviamente es mejor, pero con el QLED Q80B quedarían más que satisfechos. En cuanto a escenas oscuras, es importante destacar que por el hecho de que ambos televisores tienen paneles UVA, el rendimiento es muy bueno. Las tecnologías de retroiluminación de ambos televisores son conocidas como Full Array con atenuación local. La diferencia es que el QN90B tiene un Full Array con mini LEDs, mientras que el Q80B un Full Array digamos que más tradicional. Y también es importante destacar que ambos televisores cuentan con función de atenuación local para precisamente atenuar las partes que deben ir atenuadas para decrecer considerablemente el efecto clouding. No obstante, sí es necesario mencionar que en el Q80B se genera un efecto blooming que puede ser notorio cuando el ángulo de visión es un poco amplio. Pero si lo ven de frente, el efecto blooming puede pasar prácticamente desapercibido, por lo menos no llegar a convertirse en algo molesto. Mientras que en el QN90B ese efecto blooming pasa prácticamente desapercibido si lo ven de frente o si el ángulo de visión es un poco amplio, como pueden notar. Se puede percibir en este tipo de escenas y también cuando hay personajes y también cuando hay subtítulos. Pero quiero reiterar que el trabajo del Q80B, por el hecho de tener panel UVA, sigue siendo increíblemente bueno. Y de hecho en el Q80B, en este tipo de escenas con oscuridad, algunas partes tienden a lucir con mayor facilidad para notar detalles, mientras que en el QN90B, si bien también se pueden percibir los detalles, digamos que es un poco difícil, o de hecho en algunas escenas no se notan tantos detalles. Por ejemplo, la escena que acabaron de ver de la Casa del Dragón, y ahora les muestro esta escena de este demo. Por ejemplo, aquí en el Q80B se puede observar mayor claridad en algunas casas y por ende mayor nivel de detalle, mientras que en el QN90B un poco más de oscuridad, muy probablemente por la función mini LED con atenuación local más precisa o más diminuta, por así decirlo, pero al mismo tiempo se genera más oscuridad y es un poco más difícil notar los detalles.
Entonces aquí realmente es cuestión de gustos. Pero en otras escenas sí me parece que el Cubo 80V genera un exceso de claridad, por así decirlo. Y como tal, en este caso, en esta escena de este Game of Thrones y también de esta película de Batman, sí debo decir que el trabajo del Cubo 80V no me gusta mucho, mientras que por parte del QN90V me gusta bastante. Paso a hablar ahora del aspecto que es de extrema importancia para muchos gamers y es por supuesto este apartado. Ambos televisores cuentan con Game Bar y como pueden notar, cada Game Bar cuenta con estos modos de imagen y con cada selección cambia considerablemente la configuración gráfica en cuanto a colores y brillo, especialmente este modo de imagen deportes, donde los colores verdes tienden a lucir más apaciguados. La principal diferencia aquí es que todos los tamaños del QN90V tienen 4 puertos HDMI 2.1, mientras que por parte del Q80V todos los tamaños excepto este de 50 pulgadas tienen 4 puertos HDMI 2.1. Entonces, hasta aquí, si necesitan un televisor de 50 pulgadas y estaban considerando estos dos para un apartado gaming más exigente, obviamente el QN90V va a ser mejor. Además, cuenta con un Game Motion Plus más completo con un parámetro extra que es reducción de borrosidad, aunque en este caso se puede activar porque estoy utilizando un splitter HDMI, porque al conectar directamente la Xbox Series X no se puede activar porque simplemente no es necesario. Y ambos televisores cuentan con esta función de HDR, juego que mejora un poco el contraste en videojuegos que tienen alto rango dinámico. Y el QN90V además tiene HDR10+ para gaming, pero realmente no hace grandes cambios, o de hecho no hace cambios porque hasta ahora no existen videojuegos con HDR10+. Aquí también quiero aprovechar para mencionar que la uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy buena, siendo levemente mejor en el QN90V. Pero lo bueno es que a la hora de ver deportes o de jugar videojuegos de deportes, como les estoy mostrando en este momento, el efecto de pantalla sucia va a pasar prácticamente desapercibido siempre, con lo cual la experiencia va a ser muy buena. También quiero mencionarles para quienes no sepan, y es que se supone que el QN90V en este tamaño de 50 pulgadas y también el de 43 pulgadas tienen una tasa de refresco máxima de hasta 144 Hz, pero se supone que solamente con la resolución 1440p, aunque eso hasta ahora no lo he podido corroborar, pero es por lo menos la información que encuentro en distintas páginas, incluyendo ratings.com. Mientras que los tamaños más grandes del QN90V solamente son compatibles hasta los 120 Hz en 4K o 1440p. Y además cabe resaltar también que todos los tamaños del QN90V son compatibles con tecnologías de frecuencia de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium Pro. Por otro lado, recuerden que el Q80V en este tamaño de 50 pulgadas no es compatible ni con los 120 Hz ni con frecuencias de actualización variables, pero los tamaños más grandes de este modelo sí son compatibles con esas tecnologías y con los 4 puertos HDMI 2.1. No obstante, me parece que la fluidez en este apartado gaming por parte del Q80V en este tamaño de 50 pulgadas es muy buena y puede ser suficiente para casi cualquier gamer, pero recuerden que si son más exigentes, obviamente el QN90V va a ser mejor, pero también recuerden que para aprovechar las tecnologías que este televisor QN90V aporta, obviamente la consola debe ser de última generación, ya sea una PlayStation 5, una Xbox Series X o una tarjeta gráfica de PC potente. Y también es por supuesto muy importante mencionarles y mostrarles que los tiempos de input lag de ambos modelos son muy buenos. Considero que casi cualquier gamer, aún aquellos que sean exigentes, pueden quedar más que satisfechos en esta área con cualquiera de estos dos modelos. También me parece muy importante recalcar que el manejo del movimiento en ambos televisores no solamente fue bueno en el apartado gaming, sino también que lo es cuando observan contenido a través de aplicaciones como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras, o al conectar algún decodificador de señal digital a algún puerto HDMI.
simplemente que el parámetro que ayuda a suavizar la imagen en el caso del QN90B tiene un parámetro extra que es la reducción de borrosidad, que era lo mismo que pasaba con el Game Motion Plus en el apartado gaming. Si quieren pueden desactivar este parámetro o colocarlo en personal si no quieren percibir artefactos, pero si quieren mayor suavidad, obviamente hay que colocarlo por ejemplo en automático y los artefactos que se notan son casi imperceptibles o por lo menos no son algo molesto. También quiero destacar que aunque el procesador de imagen en el QN90B sea por lo menos un poco más potente, aún así el trabajo en el Q80B es muy bueno. En ambos televisores el escalado de imagen es muy bueno. Para estos resultados utilizo el modo de imagen Filmmaker. Recuerden simplemente lo que siempre les digo, que ningún televisor 4K hasta la fecha va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. No se dejen engañar cuando les prometan que un contenido en 720p, en 1080p o en 480p se va a ver en 4K, porque eso nunca va a pasar. Pero obviamente con ese tipo de contenido de baja resolución sí se nota un escalado en el sentido de que la imagen mejora, a veces pareciera que tuviera un poco más de resolución y no se notan tantas partes pixeladas como de pronto sí se puede notar en algunos modelos, ya sea de esta marca o de otras marcas de gamas más bajas con procesadores obviamente menos potentes. Y aquí también quiero aprovechar para el rendimiento en cuanto a sus sistemas de sonido. La potencia en estos tamaños de 50 pulgadas es la misma, pero el rendimiento es levemente mejor en el QN90B, pero de todas formas en el Q80B también es muy bueno. Y también recuerden que solamente los tamaños más grandes de estos dos televisores cuentan con sonido surround o sonido envolvente, mientras que esos tamaños no cuentan con esa característica. Aquí les dejo una pequeña prueba para que más o menos se hagan una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Otro aspecto importante que hay que mencionar es que los ángulos de visión en ambos modelos no son buenos porque tienen paneles UVA, con lo cual los colores pierden mucho volumen al observar esas pantallas desde ángulos muy amplios. Pero en los tamaños más grandes del Q80B que tienen panel ADS, los ángulos de visión son un poco mejores. Y en el caso del QN90B también los tamaños más grandes, aunque tengan panel UVA, los ángulos de visión son un poco mejores porque cuentan con una capa conocida como Ultra Viewing Angle Layer. El calentamiento en pantalla en ambos televisores aumentó un poco más en comparación a otras comparativas en donde los he utilizado, tal vez porque los dejé por más tiempo, poco más de 4 horas. La temperatura es un poco más alta en el Q80B, mientras que en el QN90B sorprendentemente es un poco menor, tal vez tiene una mejor disipación de calor. Sí que se siente un poco más de calor al acercarse a la pantalla en el Q80B por obvias razones, pero no es algo exagerado, mientras que en el QN90B no se siente tanto calor, entonces no sé si quieran tener este aspecto en cuenta.
Y en cuanto a las entradas, es importante recalcarles que el Q80B en este tamaño de 50 pulgadas no tiene puertos HDMI 2.1, pero que los tamaños más grandes sí tienen 4 puertos HDMI 2.1, mientras que recuerden que en el caso del QN90B todos los tamaños tienen 4 puertos HDMI 2.1. Y por todo lo demás son iguales, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire y el número de puertos HDMI. En cuanto al apartado Smart, el One Remote en ambos televisores es el mismo diseño, mismo número de teclas, la misma característica de que se pueden cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. También es importante recalcarles que si bien el sistema operativo es el mismo Tizen propio de esta marca, en el caso del QN90B he hecho el cambio de región para que aparezcan más aplicaciones y en la descripción les dejo un link a un video donde explico cómo hacer el cambio de región. Como ven, aparecen más aplicaciones en el QN90B por lo ya mencionado porque hice el cambio de región, en este caso a Estados Unidos. Y tengan presente que ese cambio de región permitió que se pueda hacer uso de esta función conocida como Gaming Hub. Y hablando por supuesto de este parámetro, deben tener presente que no en todos los países está disponible esta función. Por ejemplo, me cambié a Estados Unidos o cambié la región o país a Estados Unidos porque en ese país sí está disponible esta función. Y también tenga presente que solamente está disponible, por lo menos hasta ahora, en los modelos del 2022 y supondría yo que también estará disponible en modelos 2023. Y lo otro es que para utilizar esta función no solamente basta con cambiar la región, porque también deben conectarse a una VPN en el país donde está disponible esta función. En la descripción también les dejo otro link a un video donde explico más a fondo este aspecto. También me parece muy importante destacar esta función que posee este sistema operativo Tizen y que también tiene el sistema operativo WebOS de los LG, y es que permite que el control remoto de los televisores se pueda sincronizar con decodificadores de señal digital de compañías en sus países que ofrezcan este servicio. En el caso del QN90B no me aparecen opciones porque he cambiado la región, entonces si deciden cambiar la región ya saben que esta función en su país no va a estar disponible, mientras que en el Q80B no he cambiado la región y me aparecen estos ejemplos de compañías que ofrecen servicio de señal digital por medio de codificadores para poder sincronizar el One Remote y asimismo utilizar un solo control, es decir, que le dé comandos tanto al decodificador como al televisor. Lo otro que deben tener presente es que por lo menos aquí en Colombia y en algunos otros países o regiones, los televisores Samsung solamente son compatibles con el asistente de voz propio de la marca, es decir, el Bixby Voice. Mientras que por ejemplo en el QN90B ven que puedo utilizar también el Amazon Alexa o el asistente de Google o el Bixby Voice porque he cambiado la región. En Estados Unidos los televisores Samsung son compatibles con estos asistentes, pero solamente se puede usar un asistente de voz a la vez. Y ambos modelos son compatibles con la función de manos libres, es decir que solamente con decir Hi Bixby o por ejemplo decir Alexa se activan estos asistentes de voz. Pero noté que en el QN90B con el asistente de Google no es posible esta función de manos libres. En cuanto al navegador de internet, también es el mismo que es propio de este sistema operativo Tizen, solamente es un único navegador de internet y si bien pareciera que en el QN90B se pudiera acceder a búsqueda por medio de comandos de voz en este navegador a través del asistente de Google o del Amazon Alexa, realmente se queda pensando y como tal nunca busca. Aunque por ejemplo al buscar contenido en aplicaciones como por ejemplo YouTube o Netflix sí que se puede. Mientras que en el Q80B simplemente no es posible ni siquiera con el Bixby Voice realizar búsquedas en este navegador de internet, pero por lo menos sí funciona en la aplicación YouTube y para darle comandos básicos con comandos de voz como subir volumen, cambiar canal, entre otros. Y por supuesto en ambos televisores está disponible la función de compartir pantalla junto con la función de multiview si así lo quieren. En una pantalla pueden por ejemplo ver
la aplicación YouTube del televisor o algo conectado a alguna entrada HDMI o al puerto de la antena de aire o una cámara web conectada a un puerto USB, y en la otra pantalla visualizar lo que estén viendo a través de su teléfono móvil. Ya para terminar, si aún se están preguntando cuál televisor en estos tamaños deberían comprar, la respuesta es simple. Si necesitan un apartado gaming más avanzado, obviamente el QN90B va a ser su respuesta. Y si son extremadamente exigentes en cuanto a escenas oscuras, en no experimentar casi nada de efecto blooming, también sería una mejor opción. Pero el Q80B es más económico y a veces de hecho mucho más económico, y es más indicado para aquellas personas que no necesiten tantas tecnologías gaming, que necesiten una cantidad de brillo alta o relativamente alta. Si bien no es tan alta como la del QN90B, puede ser más que suficiente, y en cuanto a colores también presenta muy buenos resultados, y en escenas oscuras no está para nada mal, y en cuanto a sonido también rinde muy bien. No sé ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en estos tamaños, cuál les gustó más, cuál escogerían y por qué. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den click al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.